Alabanzas al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados oyentes, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta preciosa hora de la tarde, gloria a Dios. ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Cómo están las familias en casa? Bendiciones de lo alto, amados amigos, amada iglesia de Jesucristo. Bendiciones del Señor a esta hora de la tarde, de la noche. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy es día lunes. Gloria a Dios por este día que Dios nos dio. Los que trabajamos, los que descansamos, los que disfrutamos de este precioso día. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hermanos, les queremos hacer llegar un caluroso saludo a ustedes, a los amigos también, a donde sea que nos puedan escuchar, ver a través de la internet, a través de por Facebook. Bendiciones, amados hermanos. El propósito, hermanos, de nosotros a esta hora es llevarle a usted una palabra viva, una palabra eficaz hasta su casa, amados hermanos. Que todos aquellos que puedan ver, escuchar el mensaje de Jesucristo, que sea de edificación para nuestras vidas, amados hermanos. Su servidor, hermano Eduardo Suchite Sosa, gloria a Dios, servidor de Dios y servidor de ustedes, amén. Me toca a mí, amados hermanos, compartir la palabra en esta preciosa hora, gloria a Dios, y lo hacemos con todo el corazón. Hay un propósito, amados hermanos, el querer presentar la palabra del Señor Jesucristo. Y para ello, hermanos, lo voy a llevar a usted a Mateo capítulo 9, versículo 35. Si tiene la palabra del Señor por ahí, hermanos, abra la Biblia y vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35. Y luego vamos a leer el capítulo 10, unos versos del capítulo 10, gloria al Señor. Y leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice de esta manera. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Padre, gracias te damos a esta hora, Señor. Exaltamos y bendecimos tu nombre a esta hora, Padre eterno. Precioso eres, Señor. Dios mío, mis hermanos, Padre celestial, mis hermanas, Dios mío, que esta palabra sea, Señor amado, de edificación para nuestros corazones, Padre, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Dios mío eterno, llega, Padre celestial, hasta la casa de mis hermanos, hasta donde pueda llegar el video, Señor. Bendición para el oyente, Señor, para tu iglesia, papá, para los amigos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, gloria sea al Señor. Todos los hermanos que vayan a estarse conectando, ¿verdad? Los que tengan a bien, pues, escuchar la buena nueva de salvación, gloria a Dios. Y también a los amigos, bendiciones, amados amigos, de una forma maravillosa a esta hora, gloria a Dios. Está hermano José Torres, ya por ahí, bendiciones. Mi hermano Casimiro, Dios lo bendiga, brother. Dice: adelante con Cristo, somos más que vencedores. Romanos 8:28, varón. Alabado sea Dios. Aleluya. Bien, hermanos,
Empezamos a predicar la palabra del Señor a esta hora. Dios bendiga a nuestro pastor también, Juan José de León, y a toda la congregación, la iglesia que nuestro hermano pastor ministra, gloria a Dios, y donde nos congregamos nosotros, Iglesia de Dios Pentecostal MI número 1 de Las Vegas, y Dios bendiga al distrito también de Las Vegas, Nevada, y así a toda la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Amén. Bien, amados hermanos, le pusimos un título ahí al mensaje de esta noche, y es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sabe, amados hermanos, el propósito de Jesús de Nazaret? El propósito de Jesús, el querer hacer discípulos, el querer llamar y luego capacitar para la predicación de su palabra en esta tierra. El propósito de Jesús va más allá de tantas cosas, amados hermanos. El propósito de Jesús es, primero, salvar las almas, salvar al pecador. El propósito de Jesús es sanar los enfermos. El propósito de Jesús es libertar a los cautivos, reprender todo espíritu inmundo y que queden libres los opresores por los cuales, verdad, son los espíritus de Satanás. Jesús de Nazaret, él predicó la palabra en la tierra. El propósito de Jesús era y fue que el oyente no solamente escuchara su voz, sino el propósito de Jesús era que los oyentes pudieran entender su palabra y que pudieran abrir su corazón para que Él pudiera ser morada en ello. El propósito de Jesús, y así fue. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ganó tantas almas para el reino de los cielos. Jesús de Nazaret sanó tantos enfermos. Jesús libertó a los cautivos por el diablo a través de la palabra del Señor. Hermanos, es una palabra de poder y una palabra de autoridad. Por eso, amados hermanos, Jesús tenía un plan y un propósito para los cuales Él había llamado, los cuales son los apóstoles. Un propósito, una meta. Pero sabe, amados hermanos, para que Jesús de Nazaret pudiese hacer tantas cosas en la tierra, aunque Jesús, Él es el dueño del poder, pero Él se pone como ejemplo para que la iglesia, el oyente, vea que el encabezado de todas las cosas es Jesús de Nazaret. Aleluya. Siempre me gusta recordar un pasaje bíblico, es un pasaje poderoso. En Lucas 4:18, ahí habla el Señor Jesús, donde Él dice que Él es revestido con el poder del Espíritu Santo. Y luego de ser revestido Él del poder del Espíritu Santo, dice que fue enviado a predicar la palabra, a sanar los enfermos, a dejar ir libre a los cautivos por el diablo. Oiga, hermano, Jesús se pone como ejemplo. Ahora bien, Jesús llama a los 12 apóstoles, pero Jesús sabía de que era importante y necesario que sus apóstoles, sus discípulos, pudieran ser revestidos y llenos del poder del Espíritu Santo, tal y como Él lo fue, según Lucas 4:18. Ahora, el suceso de los apóstoles, hermanos, o el revestimiento, mejor dicho,
de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos capítulo 2 en adelante. Jesús sabía, amados hermanos, que Él iba a edificar una iglesia en la tierra. Una iglesia que sería una iglesia con dirección, con propósito. Una iglesia llena de su poder. Pero sabía Jesús de Nazaret que a los cuales Él había llamado, los cuales son los apóstoles, era necesario de capacitarlos y llenarlos para la predicación de su palabra en la tierra. Jesús, amados hermanos, Él prepara el camino, Él prepara el terreno. Porque Jesús sabe, oiga, que cuando ya hay plasmado un propósito, una meta, Él sabe cómo cuidarla y cómo dirigir sus metas y sus propósitos. La obra del Señor Jesucristo. Jesús le dice a los apóstoles, vayan a Jerusalén y suban al aposento alto. Jesús ya había dado una promesa. Y la promesa era de que Él iba a enviar, aleluya, iba a derramar de su poder. Y que cuando el Espíritu Santo fuese derramado, ¿sabe? Ahí iban a ser revestidos los que Él había llamado, los apóstoles. Ahí estaban los apóstoles. Ahí estaba la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice, amados hermanos, en Hechos capítulo 2 en adelante, de que estaban todos unánimes juntos. Y de repente dice que se escuchó un estruendo. Y fueron llenos del poder del Espíritu Santo los que estaban en el lugar donde Jesús les había indicado. Ahí estaban los apóstoles, los cuales Él había llamado, el cual serían capacitados para la predicación de la palabra. Bueno, amados hermanos, nos es necesario a nosotros como iglesia, como líderes, estar interesados hoy más que nunca, interesados de ser revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es, amados hermanos, nada más para los que se interesan en sí de la predicación de la palabra del Señor. Los apóstoles fueron llamados por Jesús. Los apóstoles entraron en el propósito de Jesús. Ahora, amados hermanos, ¿a cuántos ha llamado Jesús de Nazaret en estos tiempos? ¿Cuántos sienten que, amada iglesia, son llamados por el Señor para la predicación de la palabra? A esta hora, amados hermanos, el Señor trata la manera de introducir en nosotros algo especial, que recordemos algo maravilloso. La Biblia, la palabra del Señor, el historial de los apóstoles, el historial de la iglesia primitiva, es un espejo para nosotros, la iglesia, para nosotros los líderes, para dirigirnos en ellos, para también hacer la obra del Señor en esta tierra. Aleluya. ¿Sabe, amados hermanos? Oiga pues, hay un tiempo maravilloso, el cual es el tiempo actual, que todo aquel que tiene un propósito, una meta de servirle al Señor y ser discípulos del Maestro en esta tierra, hay algo especial para todo aquel que tiene un propósito y una meta en esta obra, amados hermanos. Oiga bien, Pentecostés
La fiesta de Pentecostés era la segunda fiesta importante del año judío. Era una fiesta de cosecha en que los primeros frutos de la cosecha de grano se presentaba a Dios. Oiga pues, según Levíticos 23:17, ahora, así mismo Pentecostés simboliza para la iglesia de Jesucristo, el principio de la cosecha divina de almas en el mundo, según Hechos capítulo 12 en adelante. Amados hermanos, iglesia de Jesucristo, líderes, nosotros somos los que estamos indicados. A nosotros es quien nos ha llamado Jesús de Nazaret para cumplir y echar hacia adelante las metas, el propósito de Jesucristo, lo cual Él ya puso en nuestras manos. Los apóstoles de Jesucristo, ellos recibieron, sintieron un compromiso. Sintieron los apóstoles que ellos eran los indicados del cual llevar la palabra del Señor en la tierra. El propósito de la predicación de la palabra tiene un enfoque. Los apóstoles sabían que el maestro había predicado en la tierra y que había ganado muchas almas. Sabían los apóstoles que a Jesús no le fue fácil. Hubieron tropiezos, hubieron tantas cosas y los mismos apóstoles supieron perfectamente, vieron ellos que no solamente Jesús sufrió padecimientos en la tierra, sino que también fue llevado al madero y morir, muerte de cruz. Ahora bien, los apóstoles tienen en sus manos las metas y el propósito que Jesús les había encomendado. Cuando los apóstoles son revestidos por el mismo poder del Espíritu Santo allá en Jerusalén, en el aposento alto, sintieron los apóstoles que algo cayó sobre de ellos. La Biblia dice de que hablaban en otras lenguas. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Tomaron los apóstoles a bien las metas. Empezaron los apóstoles a predicar el evangelio, no importando las acechanzas del diablo contra ellos, para el ministerio. Cuando una puerta se cerraba, otras se abrían. ¿Por qué? Porque los apóstoles siempre buscaban el estar y ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Es importante y necesario tomar las normas bíblicas como líderes que somos en esta tierra para poder ejercer y llevar a cabo la predicación de la palabra en este mundo. A los apóstoles no fue fácil. Tantas pruebas, dificultades, desprecios, hambre, sed, tantas cosas pasaron los apóstoles. Pero ya en el tiempo de Pentecostés, ellos sintieron el poder del Espíritu Santo, sintieron ellos en sí el revestimiento de la personalidad del Espíritu Santo en su vida. Entonces los apóstoles trataron la manera de ejercer la palabra. Y así como Jesús de Nazaret ganó almas y almas para el reino de los cielos, así como Jesús sanó tantos enfermos, así como Jesús dejó libre a los hombres, a los seres humanos,
Jesús reprendía al diablo y la gente quedaba libre de su condición. ¿Sabe, amados hermanos? Los apóstoles también ganaron almas y almas, cientos y miles de almas para la obra del Señor Jesús. Cuando Jesús de Nazaret, hermano, pone en su corazón como líder, como predicador, como maestro, ese propósito que Jesús pone en su corazón, pone en mi corazón. Ese propósito Jesús le gusta y está interesado que se eche hacia adelante. Los apóstoles pudieron ejercer la predicación de la palabra bajo la dirección del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, los apóstoles siempre buscaban la oración. Los apóstoles siempre se interesaban en leer y leer la palabra del Señor. Los apóstoles siempre cuidaban el altar para con su Dios, porque sabían los apóstoles que era en el altar el doblar rodillas. Era allí donde iban a ser siempre llenos, fluyentes hacia la personalidad del Espíritu Santo en sus vidas. No se puede, amados hermanos, líderes, iglesia de Jesucristo, no se puede ver la gloria de Dios, ni personalmente, mucho peor afuera. Nos es importante, constante, ser revestidos de la personalidad de Jesús, del poder del Espíritu Santo, para poder, aleluya, avanzar y avanzar en lo más que podamos en el tiempo actual como iglesia, como líderes. El propósito de Jesús es de que usted, hermano, hermana, usted líder de Jesucristo, podamos ejercer y echar hacia adelante la predicación de la palabra. En los tiempos que estamos viviendo, tiempos tan difíciles, se pusieron difíciles los tiempos, aleluya, muy difíciles. Tantas cosas han sucedido hasta el tiempo de hoy y las que faltan que suceder todavía. No sabemos lo que el día de mañana pueda venir. Sabe que escuché la voz de un pastor en estos días atrás, y ese pastor es Juan José de León. Escuché que Dios habló a través de él y dijo: prepárense, iglesia, preparémonos, hermanos. Eso fue hace como 15 días atrás. Preparémonos, iglesia, dice el varón a través de la palabra que Dios le daba a él, porque no sabemos lo que nos pueda venir el día de mañana. Y vale, hermanos, que en esos 17 días, quizás o 15, han sucedido tantas cosas. Hay un varón que está en el hospital. Hay otros hermanos que han sido pronosticados por dicha enfermedad, por tantas cosas. Ahora la pregunta es: ¿ponemos atención a la voz de Dios? Los apóstoles fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo. Primer lugar, para la predicación de la palabra, para sanar los enfermos y dejar libre a los cautivos por el diablo. Segundo, Jesús preparó y capacitó a los discípulos para que ellos estuviesen listos y preparados para las acechanzas del diablo en esta tierra. ¿Sabía Jesús que en el recorrido que los apóstoles iban a tener en la tierra, les iba a venir pruebas, dificultades, enfermedades, a como a él le vino también cuando él ejerció el ministerio en la tierra?
Y vemos que los apóstoles, amados hermanos, ellos siempre estuvieron preparados para las acechanzas que a ellos les vino personal y como apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles siempre estaban preparados y listos para reprender al diablo. Los apóstoles siempre estaban preparados y capacitados para orar por los enfermos. Y cuando los apóstoles oraban, los enfermos se sanaban. Ahora, amados hermanos, le es importante a usted, líder, hermano mío, maestros, evangelistas, pastores, líderes de la congregación, diáconos. Nos es importante no solamente escuchar la voz de Dios, sino ponerla a ejercitar y echarla hacia adelante. Creo, amados hermanos, que nos es importante como líderes, como iglesia de Jesucristo, ejercitarnos, llenarnos de fe, buscar, si lo hemos perdido, el poder del Espíritu Santo de Dios. No vayamos a creer que porque un día allá atrás, yo no sé qué tanto tiempo atrás, fuimos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron revestidos del poder del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Nos es importante reconocer y entender que hemos perdido la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos pasar varios minutos de oración, que nos duelan las rodillas, buscar la unción del Espíritu de Dios para que la palabra haga un efecto en el oyente. Jesús siempre se preparó. Los apóstoles siempre se preparaban. Los apóstoles siempre andaban preparados. En estos tiempos que estamos viviendo, hay una sequía espiritual. Hay mucha gente que está tirado en el abandono, en el pecado. Hay muchos varones de Dios y mujeres de Dios que han dejado su primer amor. Es importante, hermanos amados, de buscar nuevamente y rápidamente el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que vienen a la vida del creyente cristiano porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Hay otras cosas que vienen, amados hermanos, por ejemplo, las enfermedades, los asuntos personales, familiares. Pues es el asunto de la vida, hermanos. Tendrán que venir, tendremos que pasar tantas cosas en la tierra, pero sobre todo ello, para aquel que escucha la voz de Dios, para aquel que es oyente, fiel oyente del Señor, servidor del Señor, Dios siempre nos sacará hacia adelante. Siempre Dios estará allí, extendiéndonos la mano para echar hacia adelante lo que es el beneficio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nos es importante en estos tiempos que estamos viviendo como líderes que somos, como iglesia, estar preparados y listos siempre. Hermanos amados, en estos tiempos que estamos viviendo, de tantas pesadillas, de tanto caos, es la iglesia de Jesucristo la cual tiene que levantarse como lo hizo Pedro cuando estaban confundidos en el tiempo de Pentecostés, cuando la gente pensaba que estaban locos, ebrios. Alguien tiene que levantarse y poner a quieto a la humanidad, al hombre, a la mujer y decir no.
esto y esto no está pasando tal y como tú lo dices, y presentar la palabra, amados hermanos. Para hacer todo esto, nos es importante reconocer como hijos de Dios, como líderes, reconocer que necesitamos la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Nos beneficiamos personalmente, hermanos, y también damos de gracia, como la palabra lo dice, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aleluya. Los apóstoles dieron de gracia lo que de gracia recibieron un día. Los apóstoles tomaron formalmente liderazgo. Los apóstoles se dieron cuenta ellos que ser parte de la iglesia de Jesucristo era una bendición. Pero además de ello, los apóstoles supieron de que además de ser parte de la iglesia de Jesucristo, había un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los apóstoles hicieron la obra de Dios. Al que tenía sed, le daban de tomar agua divina. El que estaba deseo de esperanza, extendían la mano los apóstoles y daban una palabra. Mucha gente fue salva, mucha gente fue sanada de sus enfermedades, mucha gente fue libre por la imposición de mano de los apóstoles. Dieron de gracia un día ellos recibieron. Aleluya. Hermanos amados, vamos hacia adelante. Hay promesas de parte del Señor. Vemos, amados hermanos, que la Biblia habla en tiempos últimos, finales, donde Jesús de Nazaret iba a enviar al Espíritu Santo para revestir a su iglesia siempre. Joel capítulo 2 en adelante. Vamos, amados hermanos, nos es importante estar prestos y listos para que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nos ilumine, nos dé siempre la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento de la palabra, poder entender y saber lo que está pasando entre el cielo y la tierra. Nos es importante, hermanos, buscar el poder del Señor para poder, aleluya, siempre ser representantes de la palabra del Señor en la tierra. Pero también más de ello, amados hermanos, el propósito de la iglesia tiene que ser ganar almas para Cristo. Ver enfermos sanarse, hermanos, para que el nombre de Dios sea glorificado en la tierra y que el incrédulo pueda creer a través de los milagros. Y sobre todo, hermanos, darle la gloria a Dios. Cuando las almas vienen a Cristo, gloria a Dios. Cuando los enfermos se sanan, gloria a Dios. Cuando usted reprende al diablo y el diablo se aquieta y la persona queda libre, los espíritus salen de la vida de la persona. Hay que darle la gloria a Dios, porque toda honra y toda gloria le pertenecen al Dios Todopoderoso. Aleluya. Amados hermanos, los tiempos que vienen no son tiempos fáciles, pero sí puedo decir que en medio de los tiempos difíciles, el pueblo de Israel siempre fue el pueblo de Israel. En los tiempos más difíciles, Dios siempre extendió la mano. Y el pueblo de Israel, por la noche era protegido por Dios. En el día era protegido por la mano de Dios. Hermanos amados, nosotros somos pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo.
tenemos la protección del Todopoderoso. Depende, hermano, qué tanto usted le cree a Dios. Depende, hermanos, qué tanto usted se la rifa. Pero en el nombre de Jesucristo, no vaya a creer ni querer usted echar hacia adelante si no está la personalidad del Espíritu Santo en su vida. Porque si no, va a ser usted y mi persona derrotados. El propósito del Señor es que no se estanque la predicación de la palabra. Levántese, hermano y hermana, líderes que han estado estancados ya hace ratos. Levántese en el nombre de Jesús. Deje de seguir durmiendo. Levántese, varón. Tome fuerzas en la palabra. Jesús lo necesita. Aquel llamado que aquel tiempo atrás Jesús puso en su corazón. No es para estar pensando, ni decir, ni viviendo de las obras pasadas. Es tiempo de que se revista, de que me revista del poder del Espíritu Santo. Los tiempos han llegado a su final. Dios necesita su iglesia para poder terminar lo que Él un día se propuso. La Biblia dice que cuando los apóstoles predicaban, mucha gente entre hombres y mujeres llegaban a la mano de los apóstoles y eran salvos, los que deberían ser salvos. Los apóstoles siempre estaban vigentes. Entonces, mucha gente en estos tiempos desea escuchar una palabra de poder, y esa palabra la escucharán en los labios de la iglesia, una iglesia de poder. Amén y amén. Oro por ustedes, hermanos. Padre, gracias, Dios mío, por este momento precioso y lindo. Mis hermanos en casa, Señor, Padre, a mi hermana Adalberta Tapia, Señor, bendiciones para la sierva. Mi prima, Señor amado, de Guatemala, Mariana Medrano, bendiciones para esta sierva. Mi hermano Jonathan Castro, bendiciones para mi hermano Jonathan Castro. También, Señor Jesús, mi hermano Casimiro y familia, bendiciones, gloria sea al Señor Jesucristo. Keila, mi esposa, también bendiciones de una forma especial. Y todos aquellos que puedan estar quizás con deseo de conectarse, bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo al oyente, iglesia, amigos. Bendiciones de lo alto, Señor. Si algún varón, alguna sierva está pasando por el momento difícil de la enfermedad, salud para el enfermo en el nombre de Jesús. Salud en el nombre de Jesús. Oramos a esta hora por la familia, Señor amado. Mi hermano Wilber Torres. Levanta a este varón, Señor, allá donde está, Señor amado, postrado en cama. En el nombre de Jesús. Hay dos niños, Señor, que necesitan al papá. Adonai, Señor, la nena pequeña, la sierva, Señor. En el nombre de Jesús. No hay nada imposible para el Dios de la gloria. El tiempo de los milagros no ha pasado. El poder del Espíritu Santo es el mismo. Salud para Wilber Torres. En el nombre de Jesús, que el varón, Señor, pueda testificar y que pueda ser útil, más útil todavía de lo que ha hecho, Señor, en tu obra, Padre. Bendigo, Señor, a la familia de hermano Casimiro, que también ellos están siendo sorprendidos, Padre, porque les duele, Señor, lo que está pasando el varón Wilber Torres. Y a toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Hay más hermanos, Padre, que están
enfermos también. Levántalos con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tu palabra dice, Señor amado, en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Salud para mis hermanos, paz para la vida de mis hermanos, para el hogar. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús a esta hora, diga conmigo: Padre, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, de la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios me les bendiga. Su servidor, hermano Eduardo Suchite Sosa. Me es un privilegio grande poder presentar las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga, hermanos. Adelante y ánimo en el Señor Jesucristo. Hasta pronto, amados hermanos.